Estamos recibiendo vía Zoom hoy al doctor en ciencia política, investigador y docente. Estoy hablando de Daniel Buquet. A propósito, bueno, con Daniel podemos hablar de muchas cosas. De hecho, hoy en su columna de análisis político vamos a hablar de, acabo de recibir, hace 2 días recibí, es más, esto todavía ni los desempaqué, no sé si se nota que todavía tienen porque me puse a leer con mucha fruición el que nos convoca en el día de hoy, pero doy cuenta de que la editorial crítica del Grupo Planeta acaba de publicar una serie dirigida por José Rila y Jaime Jafé, Historia y Presente, bajo la consigna Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay. Entonces está escrito y coordinado por Gerardo Caetano, Aldo Marquesi, Vania Marcarián, izquierdas, el escrito y coordinado por Gabriel Bukeli y Adolfo Garcé, blancos, y el escrito por y coordinado por Felipe Monestier, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet, colorados, que es el que aludiremos en el día de hoy. Pero antes, Buquet, y haciendo honor a que no importa que coordinemos algo, porque vamos a hablar de otra cosa igual, me gustaría 2 breves comentarios tuyos a propósito de, soy un mal amigo, porque te lo pude haber dicho recién, ¿no? Y se me ocurrió en este momento. Buquet, de 2 cosas. Hoy se cumple 1 año de la muerte de Maradona. ¿Qué significa Maradona para vos? Y la otra, Tavares ya no es el entrenador de la selección. Primer comentario sobre ambos temas. Adoro la entrevista por sorpresa. Lo que pasa, parece un chiste, pero es verdad. Estábamos hablando de lo que íbamos a hablar ahora y le salgo con otra. No sé por qué. No tengo demasiados comentarios y además de pobres, seguramente poco originales. En el caso de Maradona, por supuesto que estamos hablando de un jugador absolutamente excepcional, que en mi caso, cuando descubrí, no sé en qué momento, su fecha de nacimiento, me sentí relativamente... 3 días antes que yo. Y bueno, me llamó la atención, de hecho yo lo usé porque soy muy desconfiado de los horóscopos y esas cosas, y dije, ¿qué tendrán que ver los astros, los signos del zodíaco y esas cosas, para que haya 2 personas con tanta similitud en su configuración astral y 2 vidas tan divergentes, ¿no? Pero bueno, nada, un jugador excepcional. ¿Qué cree que te diga? Y bueno, y un tipo, digamos, muy polémico, muy controversial. Por lo tanto, le suma a su talento futbolístico, que era suficiente para hacerlo destacar, bueno, toda su actuación extrafutbolística, me refiero extra cancha, ¿no? Porque su actuación fuera de la cancha incluye el fútbol, su relación con dirigentes, con técnicos, con medios, con la FIFA, muy controversial. Muchas veces uno tendía a solidarizarse con sus puntos de vista porque creo que, digamos, marcaba un perfil de rebeldía, ¿no? Perfil de un rebelde, uno que representa a los de abajo, y eso también genera ciertas corrientes de simpatía, más allá de que después la notoriedad de su vida personal y algunos acontecimientos de su vida personal distorsionan cualquier evaluación, pero como a mí no me interesa la vida personal de nadie que no sea un familiar directo, un amigo cercano, bueno, allá él, yo qué sé, así le fue, pobre en definitiva, ¿no? Porque con toda esa gloria, con todo ese talento, seguro que su vida duró menos de lo que en promedio se podía esperar. Y lo de Tavares, bueno, y un desastre, un mamarracho, una demostración de que la AUF volvió a ser la AUF. En todo caso nos deja contentos. Claro, porque vos, fíjate,
para mí el peor presidente de la AUF, el delincuente Eugenio Figueredo, que además por suerte sabemos que es un delincuente, ¿no? Porque no es una opinión, me remito a sentencias judiciales, y convicto y confeso. Hizo solo una cosa buena para la AUF, que fue nombrar a Tavares, que lo hizo, es algo así como que se iba y nombró a Tavares. Y generando el mejor proceso de selección uruguaya de los tiempos modernos, digamos, ¿no? Después de los tiempos clásicos de gloria que a nosotros no nos tocó atestiguar, nosotros somos más bien testigos de la decadencia de la selección uruguaya en nuestra infancia, adolescencia. Bueno, vivimos un periodo donde dijimos, esto se puede hacer mejor. Se puede tener una política, un plan de largo plazo, invertir, no depender del resultado de un partido, no estar a golpe de balde, no estar usando los resultados de la selección para resolver disputas internas, caprichos, acomodos, y todo lo que pasa en la Asociación Uruguaya de Fútbol permanentemente. Y ahora nos están demostrando más que son los mismos de siempre, ¿viste? Que no tienen un plan, que no... Imagínate echar al técnico. Yo soy de un cuadro que está sufriendo esa ineptitud dirigencial, ¿no? Sí. Que cuando está por terminar algo y te está yendo mal, no se te ocurre mejor idea que echar al técnico, porque no sabes qué hacer, porque no tenés ideas, porque no hay un proyecto. Pero acá es peor, porque hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto que además demostró sus resultados positivos, más allá de los resultados coyunturales de los últimos partidos. Bueno, lo peor que podía hacer la AUF era echar... No, ahora no tenemos claro, empezamos las bobadas, ¿viste? Vamos a terminar con Borrás, vamos a terminar con no sé, con Juan Ramón Carrasco, con ¿cómo se llamaba el argentino, el zaguero? Pasarela. Pasarela. Pasarela fue el que fue técnico. Ahí va. Estamos en esa, ¿viste? Vamos a inventar algo que no sé, tipo marketing. En todo caso, hay un dato también que se suma a esto que vos contás. La decisión que toma la AUF vino amparada, no sé si es el término más justo, vino cobijada, vino estimulada, vino solicitada por una andanada mediática como pocas veces yo recuerdo en la vida, ¿no? Y creo que la dinámica de bola de nieve que ya pasaba, ¿no? Porque yo qué sé, los anti-Tavares siempre existieron. Además, bueno, con todo su derecho, ¿no? Entonces, bueno, cuando le iba bien a Uruguay, los anti-Tavares tenían que callar la boca, venía cualquier mal resultado, yo qué sé, la Olimpiada de Londres, lo que fuera, porque no le fue siempre genial a la selección. Tuvo los mejores desempeños en promedio desde los años, no sé, 60 o 70 para acá, pero bueno, no siempre le iba bien. Entonces ahí saltaban, unos que siempre le daban, se sumaban otros, las cosas volvían, bueno, a tener resultados positivos, se acallaban las voces. Próximo resultado negativo era lo mismo, pero ahí crecía un poquito más, ¿no? Y ahí pasó las últimas veces, porque las dos fechas FIFA, digamos, últimas, la primera generó este mismo movimiento, todos los periodistas deportivos ya anunciaron que la AUF iba a despedir a Tavares y resultó que no. Vino la siguiente y ahí finalmente la bola de nieve cobró el volumen, ¿no? Se generó la masa crítica que finalmente generó el resultado y no sabes por qué, ¿viste? No sabes por qué, porque no sabes que está bien, sí. El partido que perdimos con Bolivia fue un
verdadero horror. No, pero, ¿y qué? ¿Cuál es la solución? No entiendo. ¿Qué es lo que hizo mal? El error de Tavares es poner a Muslera. Si ataja hace 15 años que ataja. Yo qué sé. Se equivocó. Muslera entró otra vez sin las manos. Tavares se olvida que el equipier tiene que tener los guantes de Muslera tienen que tener las manos adentro. Daniel, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos con Colorados, este libro que forma parte de la serie Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente. ¿Te parece? Me parece. Dale. Estamos conversando con Daniel Bouquet y al regreso hablamos de este libro. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal que pedimos que se suscriban. Y lo dicho, como todos los jueves tenemos la columna de análisis político, hoy nos acompaña Daniel Bouquet, que junto con Daniel Giaschetti y Felipe Monestier son los autores y algo más, ya lo dirá Daniel, de la entrega Colorados, a su vez de la serie Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente, a su vez coordinados por José Rila y Jaime Jaffe. Pero vamos a hablar de los Colorados y vamos a hablar con Daniel Bouquet. En todo caso, a modo de sintetizar la obra cuenta con unas 4, ustedes llaman secciones, podrían ser grandes capítulos, grandes ejes temáticos. ¿Podríamos repasarlos brevemente, Dani? Sí. A ver, si me dejas dar un paso atrás para empezar Claro. digamos, la concepción de esta obra, porque básicamente es un proyecto surgido dentro del Instituto de Ciencia Política, precisamente liderado por Jaime, que ellos, digamos, trabajan dentro del Departamento de Ciencia Política, dentro del área de Historia Política, y esto es un punto importante porque no es usual que un Departamento de Ciencia Política tenga un área específica y voluminosa dedicada a la historia política, pero bueno, en nuestro caso esto se dio así, y esto es bien importante, y no es el área en la que trabajamos, por ejemplo, Giaschetti y yo, pero desde el área de Ciencia Política concibieron este producto, bueno, como un producto editorial, como un producto de trabajo intelectual, que no es un proyecto de investigación, que es lo que nosotros hacemos usualmente, es que tiene un componente importante de divulgación. Y entonces allí se armó el equipo que vos nombraste, es decir, los colegas que nos quedamos a cargo de la coordinación de cada uno de estos 3 volúmenes. De hecho, también hay un 4º volumen de esta colección para salir el año que viene. Y bueno, salvo Vania, que no es de nuestro departamento, a pesar, de todos modos, nosotros tenemos en facultad tenemos una maestría en historia política, que también es poco común, ¿no? Además de otras maestrías, justamente nuestra acumulación, nuestro volumen de capacidades y recursos en el terreno de la historia política lleva a que podamos hacer este tipo de emprendimientos. Y justamente el plan, la propuesta, presentada por los directores de la colección, incluía precisamente que hubiera un volumen para cada partido o gran tendencia, porque en definitiva el volumen izquierdas no es el volumen sobre el Frente Amplio, sino sobre la izquierda uruguaya también, desde sus orígenes hasta la actualidad, que tuviera una estructura compuesta de 3 secciones principales, digamos, o más sustantivas. Y esto creo que es un hallazgo porque cada volumen tiene una sección que le titularon secuencias, pero que básicamente es una narrativa de la historia del partido o movimiento político del que se trate. ¿No? Es la clásica narración del proceso histórico y sus principales elementos de forma cronológica. Pero después hay otras 2 secciones. Una sección que se llama Asuntos, Problemas, que lo que hace es trabajar para cada uno de estos partidos los principales aspectos
de la vida de la vida, digamos, orgánica y programática de un partido político, ¿no? Mencionar algunos casos y repasando, ¿no? Hablamos de, bueno, la posición que tienen los partidos en materia de política exterior y del mundo, la posición que tienen sobre las instituciones políticas, sobre la laicidad, la evolución orgánica del partido, etc. Sobre la cultura también, ¿no? Bueno, cultura, hay diversos. No además, los tres, en este caso, no son exactamente los mismos asuntos, porque alguno puede ser más relevante para un partido que para otro, pero los tres volúmenes tienen esta segunda sección centrada en, como se llama, asuntos, problemas y controversias, ¿no? Y después una tercera sección que se llama corrientes, movimientos, liderazgos, que es algo bien interesante porque los partidos uruguayos se prestan justamente para mostrar algo que en nuestros partidos es bien relevante, y es cómo los partidos han sido diversos desde su propio origen. Los blancos y los colorados, una vez conformados como bandos, rápidamente generaron conflictos internos, disputas internas, variantes, y de algún modo el Frente Amplio también. El Frente Amplio es un partido uruguayo y por lo tanto se construyó imagen y semejanza de los otros partidos, y también tiene esa heterogeneidad, diversidad, pluralismo interno. Entonces, una sección entera del volumen se dedica a mostrar qué fueron esas corrientes, las que predominaron en una época, las que predominaron en otra época. Y después sí, bueno, hay una cuarta sección, también se puede hablar de una quinta, pero hay una cuarta sección de los tres volúmenes, llamada Semblanzas, que lo que hace es rescatar un número limitado de figuras particularmente trascendentes dentro de cada partido, y lo que tenemos es una pequeña semblanza biográfica de cada una de estas figuras particularmente destacadas, ¿no? Esa es la cuarta sección, que te diría una especie de apéndice, a la que hay que agregar también después una cronología, o sea, una breve síntesis ordenada de los principales acontecimientos en la vida de cada uno de los partidos a lo largo de la historia. Yo quiero decirle al público, por lo menos la primera impresión que tengo, o alguna de las primeras impresiones que tengo a propósito de la serie en general y de este libro, de este volumen en particular, es que cada una de las secciones, como acaba de decir Daniel, incluye distintos capítulos, ¿no es cierto? Ideas que tienen acontecimientos históricos, que tienen personas, nombres y apellidos, ¿verdad? Y les puedo asegurar que cada uno de ellos, a su vez, merecería, pero tranquilamente, sendas notas aquí en nuestro programa de radio, por ejemplo, y se me ocurre que en cualquier otro. Lo digo porque va a ser inabarcable en esta charla tratar de sintetizar todo. Incluso antes de ir a uno en particular, me gustaría, bueno, justamente abordar esta primera sección acerca de las secuencias, elemento, parte del libro, sección del libro que los autores escribieron, y en particular uno que vos escribiste que tiene que ver con el Partido Colorado y las instituciones políticas. Me gustaría una breve reflexión tuya a algo que recién insinuaste, y tiene que ver con cómo dialogan a la hora de contarnos cosas, hablarnos de cosas, la historia y la ciencia política. Porque acá, como recién señalabas, van de la mano. Incluso el trío Busquets-Chaschetti, ustedes dos, del palo de la ciencia política, bien notorio, bien específico, y Felipe, que viene de la historia y que también trabaja en el Departamento de Ciencia Política, pero que viene de otros manantiales, ¿no? ¿Cómo se dialoga? Y aunque implique para vos, ya que hablamos de manantiales, llover sobre mojado, ¿persiguen objetivos? ¿Los objetivos que persiguen como disciplinas son más o menos parecidos o son claramente distintos? A ver, obviamente hay
una intersección disciplinaria, lo que podríamos llamar una interdisciplina, ciencia política e historia, en este trabajo y en lo que hacemos en el instituto en muchos casos. Vamos a aclarar que Felipe es politólogo, ¿no? Efectivamente, él tiene formación en historia porque es profe de historia, luego Sí. siguió su formación en ciencias sociales y en ciencia política, disciplina en la que hizo su doctorado. No, no, hablé de Felipe en Pero, el sentido de que las primeras aguas las bebió de la historia, eso me claro, refería. claro. Este, Jaime Jafé creo que pero es otro caso, no, ¿no? Jafet es profe de historia y politólogo. No es el caso de Rila. Rila trabaja en nuestro Claro. departamento, pero bueno, no es politólogo, es un historiador y Sí, sí. te diría que hasta cierto punto es exclusivo, más allá de que es un intelectual de amplia cultura y que ha incursionado en debates que son más bien de la ciencia política, pero claramente Pepe Rila es una autoridad, porque no es solo un historiador, no solo doctorado en historia, sino que es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Justamente allí es donde esto se intersecta. ¿Qué pasa en nuestro caso? Cuando se creó la carrera de ciencia política en Uruguay, no había politólogos. Esto es trivial, ¿no? Si se creó la carrera, no existía antes. Obviamente, alguna persona formada en ciencia política en el exterior, y en particular nuestro fundador, Jorge Lanzaro, era politólogo. Pero la carrera se alimentó en un 90% de gente que provenía de otras formaciones. Estaban sociólogos, gente que venía del derecho, por ejemplo, pero muchos historiadores. Y a su vez, ¿qué ocurre? Ocurre que en el caso de Uruguay, en particular, la política uruguaya, en ese momento la transición a la democracia, porque cuando se creó la carrera y cuando nos incorporamos los primeros estudiantes, bueno, el gran asunto era la democracia en Uruguay, la recuperada democracia en Uruguay. No era algo que vos pudieras entender si no mirabas, como decía tanto le gusta decir al Pepe Rila, la larga duración, ¿no? Claro. Porque ¿qué estás hablando? Estás hablando de una democracia que se recupera en 1985 con un gobierno del Partido Colorado, pero estás hablando de un partido que se fundó 150 años antes, ¿no? Y de una democracia que tenía 70 años de construida. La democracia uruguaya del 85 no es un invento del 85, no es una construcción contemporánea, como sí podía ser la de algún otro país de América Latina. En general, la historia siempre es relevante, ¿no? Pero vos podés pensar que hay democracias como le llamamos de la tercera ola latinoamericanas, cuyo fundamento en los años 80 era un fundamento muy reciente, ¿no? En nuestro caso estaba claro que si vos querías entender la política uruguaya, la política democrática del Uruguay, a partir de la restauración democrática, tenías que mirar para atrás y tenías que mirar muy para atrás. Y entonces nuestra propia formación incluía el conocimiento de la historia, y cada vez que tratamos de agarrar algún asunto, por ejemplo, algunos rasgos del funcionamiento algunas características del diseño institucional, pongamos por caso, de la democracia uruguaya, más que ir a decir lo que no, imagínate vos te tengas que plantear, bueno, el sistema político chileno que se acaba de derrumbar, ¿no? O se terminó de derrumbar ahora, es un sistema político creado en la transición a la democracia, con un sistema electoral, con un diseño, con una constitución, ¿no? Pero no, la democracia uruguaya del 85 está diseñada mucho antes. Y entonces, para estudiar cómo funciona, tenés que inevitablemente recurrir a la larga duración
Y por lo tanto, en nuestro caso, más que en otros, la necesidad de combinar la ciencia política con la historia es muy fuerte, ¿no? A esto se le puede agregar una cosa, que en ciencia política se ha venido consolidando un método, una metodología de investigación que no es historiográfica, no es la de los historiadores, que se conoce con el nombre Dependencia del Camino, no hace referencia a vos ni a tu programa, es Path Dependence en inglés, o dependencia del recorrido, que justamente se ha encontrado, esto ya es metodológico, es decir, es aplicable casi que a cualquier asunto que vos quieras estudiar, que las cosas que ocurren ahora pueden explicarse porque en algún momento que el método este llama coyuntura crítica, en algún momento donde hubo una coyuntura crítica, se adoptó una determinada solución, una determinada forma de enfrentar la coyuntura, de resolver la crisis, y que entonces ese camino elegido en aquel momento, en aquella coyuntura crítica, fue determinando la secuencia de acontecimientos posteriores. Entonces, de alguna manera, la ciencia política necesita de la historia, porque los fenómenos sociales no ocurren de golpe o sin antecedentes, y en el caso uruguayo además esto es particularmente relevante. Uh-huh. Bien, yendo al libro propiamente dicho, en el capítulo número 3, un artículo que vos escribís y que lleva como título El Partido Colorado y las instituciones políticas, señalás, casi en el arranque mismo, la visión institucional del Partido Colorado no puede describirse a través de un conjunto de principios adoptados formalmente de una vez y para siempre. De hecho, después vas a la primera entrega, a la primera subdivisión del trabajo, bajo el título Caudillismo, Soberanía, Liberalismo, para luego pasar a partido de gobierno y gobierno de partido. Y a propósito de este último tramo, partido de gobierno y... Aquí en La Mañana en Camino, Daniel Corvo, el doctor en historia, que acaba de publicar, seguramente vos te enteraste, Historia del pensamiento político del Partido Nacional. Y en medio de las charlas surgió, era un poco inevitable, las dificultades que siempre impone para un partido la sobrevivencia como tal, ejerciendo el gobierno, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Y entonces un poco bromeaba con él y yo le dije, bueno, viendo ustedes lo que le ha pasado al Partido Colorado, viendo ustedes, salvando la diferencia, pero se puede sacar apuntes de lo que probablemente le pasó al Frente Amplio en 3 gobiernos consecutivos con mayoría parlamentaria, este libro que vos estás sacando ahora es un insumo para evitar que les pase lo que le pasó a los otros, un poco tirándolo lejos el chico para que el entrevistado pusiera el justo centro. Desde ese lugar, esta situación que de alguna manera pueden exhibir los colorados como probablemente nadie más en Uruguay, ser partido de gobierno y ser gobierno de partido, explica aquello que ocurrió en el Uruguay y explica en buena parte lo que ocurre, no ahora, ya hace más de 15 años, 20 años casi, al Partido Colorado, reducido a una casi mínima expresión electoral? Sí, a ver, el punto, digamos, en el caso del Partido Colorado y su visión institucional a este respecto, es un aspecto particular que no tiene que ver con su eventual decadencia, sino que, según yo pude rastrear allí, porque se le atribuye a Herrera Lloves esa especie de apropiación partidaria del gobierno. Sin embargo, desde Venancio Flores ya venía esta idea de gobernar con el partido, lo cual en realidad sirvió para fortalecer el partido en términos de que los gobernantes colorados buscaron incluir al partido en el gobierno y por lo tanto generar esa división, es decir, no hacer gobiernos, bueno, te diría que la principal controversia ya a principios de siglo, o sea, ya pasado Venancio Flores, Julio Herrera Lloves, ya con José Valle y Ordóñez,
es la discusión entre gobierno de partido versus gobierno de coalición, algo que pasa a ser más politológico. Los colorados, no solo los colorados, pero particularmente los colorados, rechazaban fuertemente las coaliciones, ¿no? Porque justamente en el argumento lo que se manejaba era, bueno, los acuerdos entre gente que piensa distinto, que son coyunturales, pueden dar fruto. No piensan lo mismo, después nada bueno puede salir de allí. En cambio, tiene que gobernar un partido, ¿no? Claro, los colorados decían tiene que gobernar un partido y era el partido de ellos porque a su vez era muy difícil sacarlos del gobierno, sobre todo en condiciones donde todavía no había democracia, como el periodo de Valle y Ordóñez. Porque una de las cosas que hay que aclarar por las dudas es que ninguna de las dos presidencias de Valle y Ordóñez se dieron en condiciones de democracia, ¿no? O lo que llamaríamos democracia, más allá de que había un formato institucional que se respetaba hasta cierto punto, ¿no? Había un gobierno constitucional. Nadie puede negar en todo caso que fueron gobiernos constitucionales, pero justamente la democracia empezó después. Sí, sí. En parte gracias a Valle, pero en muy buena medida gracias al Partido Nacional. Y bueno, y gracias a que lograron ponerse de acuerdo. Fundamentalmente, gracias a que lograron ponerse de acuerdo. En una coyuntura crítica, para usar la expresión que usé antes, donde la correlación de fuerzas impulsó ese acuerdo. Es decir, no había ninguno de los dos bandos en ese momento que pudiera aplastar al otro. Entonces, en esas condiciones dijeron, bueno, lo mejor que podemos hacer es transar por alguna solución que nos sirva a todos. Y eso de alguna manera es el origen de la democracia uruguaya. Lo otro que vos decís, que también es cierto, y aparece porque allí hay un pequeño capítulo sobre la organización del Partido Colorado, de Eduardo Alonso. Es verdad, y esto es una ley general, ¿ves? Esto lo sabemos en la ciencia política, esto un historiador lo puede verificar. Si agarra y estudia, digamos, al Partido Colorado en el gobierno y cómo funciona paralelamente su estructura orgánica, bueno, se va a dar cuenta que el impulso vallista de la organización del partido con los ciudadanos involucrados en la política, los clubes, las asambleas, los debates, ¿no? Todo aquello que era, bueno, una impronta del vallismo. El vallismo era participativo, ¿no? Fuertemente participativo. Es más dudoso decir fuertemente democrático, pero era muy participativo. Bueno, eso, digamos, se fue diluyendo en el tiempo. Te diría que sobre todo en la segunda posguerra, fue algo que se fue diluyendo. El Partido Colorado se fue enquistando en el poder. El partido se transforma en el gobierno, o sea, los dueños del partido, esto que estoy diciendo es una teoría que se llama la teoría de la cartelización de los sistemas de partidos. Entonces, los dueños de los partidos son los políticos que ocupan cargos de gobierno. Y eso, bueno, transforma al partido, organización partidaria, en el mejor de los casos, en una especie de auxiliar de los gobernantes. Y esto es inevitable vivirlo, ¿no? Los militantes, vos tenés como dos clases de miembros de los partidos, ¿no? Los políticos profesionales, bueno, que tienen cargos que se dedican todo el tiempo a la política, y los militantes voluntarios. ¿Y qué ocurre? Naturalmente se va produciendo un distanciamiento cuando los que ocupan cargos de gobierno se empiezan a interesar más en los asuntos de gobierno, en sus propias carreras políticas, en su propia continuidad, más que en la concreción programática de los ideales partidarios, ¿no? Se empieza a hacer como un conflicto esto es un problema en general del funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Entonces, los gobernantes que son del partido de gobierno no quieren que sus organizaciones partidarias les estén cuestionando, que es lo que uno pensaría. Diría, bueno, no,
los militantes del partido le vamos a pedir cuenta a los gobernantes a ver si están aplicando el programa del partido para el cual nosotros nos movilizamos en las elecciones y logramos ganarlas. Lo que el gobernante va a querer hacer es decir, no, los militantes del partido lo que deberían hacer es apoyar el gobierno en todo caso, ¿no? Y si no, no molestar. Si un partido está muchos años en el gobierno, este proceso naturalmente se acentúa, inevitablemente los políticos gobernantes se alejan naturalmente de sus bases. En todo caso, lo que funcionan son las maquinarias electorales, pero no el debate político, no la vida orgánica, no las asambleas, los comités, los clubes. Y eso le pasó a los dos partidos tradicionales, seguramente más al Partido Colorado. Y bueno, una de las cosas que verificamos, aunque esto ya no es historia, digamos, porque es muy reciente, es que la caída, la salida del gobierno del Partido Colorado en 2005, entre otras cosas, sirvió para que los colorados le dedicaran un poco más de tiempo a su estructura interna y a que se pusiera nuevamente en funcionamiento, porque eso ha ocurrido en los últimos años, justamente durante los gobiernos del Frente Amplio, y naturalmente la convención del Partido Colorado, el comité ejecutivo del Partido Colorado, las filiales, digamos, departamentales del partido, la afiliación de jóvenes, se reformó la Carta Orgánica, por ejemplo. Entonces el partido en la oposición se ocupa más de su estructura interna partidaria, de que funcione, de captar gente, de generar recursos. Cuando estás en el gobierno, eso pasa naturalmente a segundo plano. De todos modos, da la sensación de que esta etapa, que como acabas de decirlo claramente, bueno, le permitió preocuparse más en el hacia adentro y ocuparse más del hacia adentro, hasta ahora no se ha reflejado en buenas performances electorales. También eso es cierto, ¿no? Y de alguna manera, mirá, para incorporar esto como una columna de análisis político, viste que salió una encuesta de Factum con intención de voto hace pocos días, había salido una de Equipos unos días antes. El Partido Colorado está en problemas, no es una novedad. Después de su caída, que hasta ahora sigue siendo la peor votación, la del año 2004, si bien el Partido Colorado ha sobrevivido, no ha logrado recuperarse. Ha dado algún pequeño saltito como que apuntaba hacia una recuperación, pero no lo logra, no sale de la lona. En particular la encuesta de Equipos, que es más, digamos, que es una pregunta estrictamente partidaria, ¿por qué partido votaría?, muestra que por el Partido Colorado votaría un 4% de la ciudadanía. Porcentaje de intención de voto de un partido marginal prácticamente. Entonces, es cierto que vos revitalices tu vida orgánica, no se traduce en éxito electoral, porque allí media otro asunto, la convocatoria electoral basada en la identificación partidaria. El Partido Colorado la ha perdido irremediablemente. Es decir, la gente, los colorados como hueso de bagual, son muy pocos, son cada vez menos. Y al mismo tiempo, al no tener, digamos, un corazón de voto, imagínate, el Frente Amplio marca 35 o 39% en estas encuestas. ¿Dijiste colorados como hueso de bagual? Perdón, sí, claro, como sangre de toro tiene que ser. Justamente pero por eso se encuentran muy pocos. Claro. Juan María, muy interesante. Juan María Bordaberry podría ser. Juan María Bordaberry podría caer en la definición de colorado como hueso de bagual. No, bueno, los adherentes al partido, digamos, son muy pocos, y a su vez el partido no encuentra tampoco un perfil
definitorio, característico y distintivo para convocar a la gente, porque el Partido Colorado, digamos que lo afectó mucho el escenario. El Partido Colorado era un partido de clases medias urbanas, incluyendo, bueno, sectores de trabajadores, pero sobre todo urbanos, con implantación rural muy al principio, pero cada vez más sectores medios urbanos. De hecho, la parte, digamos, los sectores agropecuarios, rurales, siempre fueron más blancos y fueron haciéndose cada vez más blancos. Nardone podía ser un ejemplo, porque otro, ¿no? Colorado como hueso de bagual, porque Nardone originalmente era colorado, ¿no? Pero era un líder rural y terminó, digamos, cuando se incorporó a la política, se incorporó con los blancos. ¿Y qué pasa? El Frente Amplio le barrió buena parte, digamos, de ese electorado, pero también se le apropió de las banderas, es lo que representaba el vallismo, el Estado protector y todas estas cosas, cuando el Partido Colorado, justificadamente, había empezado a reaccionar contra el mal uso, la desproporción que se había hecho en esa época del uso del Estado, ¿no? El uso excesivo. Claro, la reacción fue liberalizadora. Jorge Valle fue en los años 60, ¿no? El abanderado de una búsqueda de ajustes que resolvieran esos problemas de ineficiencia del Estado, y bueno, se avanzó en una dirección pro mercado. Claro, y el Partido Colorado ha tenido en esos 15 años de reestructura orgánica y de todo lo demás, bueno, muchas más discusiones, pero la búsqueda, una especie de recuperación del vallismo para el Partido Colorado, viene resultando infructuosa. De hecho, Talvi había hecho como un gran, te diría, un ejercicio simbólico, ¿no? Porque Talvi, si algo es liberal, pro mercado, ¿no? Digo, no es ni dogmático, ni mucho menos, pero su perfil claramente lo ubica en ese terreno. Talvi fue reclutado por Jorge Valle, pero Talvi hizo simbólicamente una apelación vallista al voto, y usó esa expresión de un pequeño país modelo, expresión de José Valle y Ordóñez, bueno, aludiendo ya no al mercado, sino al buen funcionamiento de una sociedad integrada, leyes avanzadas, protección de minorías, en fin. Hubo un intento, logró atraer votantes. Bueno, así como logró atraer votantes, los abandonó. ¿Qué querés que te diga? Entonces el Partido Colorado sigue en problemas, porque si vos vas a preguntar por el voto, te van a decir, bueno, los Frente Amplistas tienen un carozo durísimo de un 30% como mínimo. Ni los líderes ni nada. Son del Frente Amplio. El blanco, tal vez menos, un poco menos, pero tiene un núcleo duro de votantes identificados, pero además es el partido de gobierno, es el partido que se muestra potente en un espectro ideológico del centro a la derecha, justamente con la capacidad de ser la alternativa del Frente Amplio. Claro. El Partido Colorado no termina de mostrar, bueno, y entonces, el Colorado, ¿qué sería distinto de blanco? Porque hoy por hoy, la única figura que realmente es conocida y que puede ser el referente para los colorados es ni más ni menos que Julio María Sanguinetti. Le estaría faltando capacidad como para tener, ya que no tienen una identidad ideológica muy definida, precisa y característica, ni un núcleo duro de votantes identificados, un líder convocante. Lo tuvieron y lo perdieron. Bueno, Dani, bueno, hay un montón pero casi infinito número de preguntas que tengo ganas de hacerte a propósito de esto, que, bueno, motivarán por supuesto, nuevas y constantes participaciones tuyas, pero también nuevas y constantes alusiones al libro en general y a muchos de sus autores en particular. En todo caso, te agradezco y mucho éxito, mucha suerte con Defensor a propósito del ascenso, ¿sí? Ojalá.
Gracias y hasta la próxima.